Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Alberto Montenegro, jurista, con quien vamos a analizar estas sentencias que se han dado el día de ayer, tanto para Mayra Salazar y otros implicados en el caso Metástasis. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días con ustedes, Jaime. Buenos días a los especialistas. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. ¿Qué lectura darle a la sentencia que le dan a la señora Mayra Salazar de 15 meses? Quiere decir que ella ya ha cumplido 7 en la cárcel o en una casa de acogida, porque no ha estado en la cárcel. Creo que ahora recién la han pasado a la cárcel de Cotopaxi y ha estado en una casa de acogida. Le quedan 8 meses de cárcel. ¿Estas penas no dan pena, doctor? Bueno, lamentablemente parece que la actuación de la Fiscalía es la que tiene ahí mucho que ver, ¿no? Porque la ley, el Código Orgánico Integral Penal dice que para que exista este tipo de sentencias o este beneficio penitenciario, que son la reducción de penas, es la Fiscalía la que tiene que justificar estos, estas actuaciones de los procesados o de los indicados para que los jueces acojan esta petición. Es decir, que el fiscal o la fiscal, la Fiscalía General del Estado, a través de su representante, tiene que pedir que se le reduzca la pena, en tanto que para la Fiscalía la cooperación que ha dado el procesado, porque entiendo que esa es la figura en la que se encuadra Mayra Salazar, por ejemplo, es la de cooperación eficaz. De tal manera que esa cooperación eficaz tiene que haber sido trascendental para la Fiscalía y en el momento de la acusación, dice la ley, en el momento de la acusación tendrá la Fiscalía que justificar y determinar que esa cooperación ha sido importantísima para la prosecución de la causa y para poder haber sentenciado, eh, acusado a los responsables del delito. Y además dice la ley que si es que eh, esa cooperación ha sido en el marco de causas de relevancia nacional, como en el caso concreto, pues la reducción quedará hasta en el 10% de la pena. Entonces, aquí no tiene que ver ni los jueces, ni la defensa de Mayra Salazar, ni nada por el estilo, sino que es una actuación eminentemente de la Fiscalía. Es decir, que la Fiscalía ha sido quien ha solicitado que Mayra Salazar y otros, de ser el caso, tienen o tuvieron que haber sido sentenciados con este tipo de beneficio penitenciario, ¿no? Y bueno, como la ley también lo determina y es un derecho que el cómputo de la pena incluirá desde el momento en que la persona ha sido privada de su libertad, pues Mayra Salazar, si ya esté en algún tiempo privada de su libertad, tendrá que computársele ese tiempo en la pena. Ahora queda en la duda, ¿no? A mí sí me queda en la cabeza porque las actuaciones de la Fiscalía no son tan objetivas, ¿no? A mí sí me queda flotando en la cabeza si es que esa cooperación de Mayra Salazar fue tan trascendental para poder llegar a sentenciar al resto de los sindicados, o simplemente fueron declaraciones que no tuvieron, o digamos, cooperaciones que no tuvieron ningún objetivo y ningún beneficio para la administración de justicia. ¿Por qué digo esto? Porque hay comentarios o ha habido comentarios y bueno, todo el país escuchamos, ¿no? Porque las declaraciones de Mayra Salazar también fueron transmitidas en vivo. Y pues incluso Mayra Salazar, a pesar de que ella eh, se sometió a una,
un testimonio propio, no permitió que se le haga preguntas por parte de los abogados de los otros procesados, y los jueces ahí sí tuvieron que ver, porque el juez que estaba, el juez ponente, tampoco permitió que los abogados hicieran ningún tipo de preguntas. Entonces sí queda un poco flotando la idea de que esa cooperación, entre comillas, no haya sido tan eficaz como dice la fiscalía, ¿no? Para que se le haya dado este beneficio penitenciario a esta persona. Doctor, y el caso del audio filtrado hace algunos días por parte del abogado de Mayra Salazar, en una conversación con un abogado del Banco del Pacífico que reclamaba, el abogado Toledo, el pago de $500,000 por el montaje, supuesto montaje del caso de Mayra Salazar. ¿Eso cómo queda? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Tendrán que abrir otro juicio o qué? Bueno, tienen que abrir otra investigación, ¿no? Tienen que abrir tendrían que abrir una investigación en contra de estas dos personas que supuestamente o aparentemente estaban participando en esta conversación que se filtró en el audio. Y bueno, esa es también una forma de sospechar, por decirlo de alguna manera, que la cooperación de Salazar no fue eficaz, como yo digo. Sin embargo, la fiscalía hasta el momento tengo entendido que con respecto a este audio no se ha hecho nada. No conozco yo de primera mano que se haya hecho algo, se haya abierto una investigación, se haya hecho un allanamiento, como le gusta hacer a la Fiscalía General del Estado, incluso Un mandando a hacer allanamiento se logotipos. dio, pero en el caso del abogado Juan Carlos Fierro, me parece que es el apellido, a él le allanaron la casa. No sé si al que era el jefe de jurídico del banco, al doctor Ricardo Novoa, que a propósito salió del país, no sé si ya regresó. Igualmente el gerente o el presidente del Banco del Pacífico, el señor Roberto González, también salió del país, está en España. Pero de ahí no sabemos nada más, pues no se ha hecho ningún Pero otro no han tipo hecho de... ningún allanamiento al Banco del Pacífico. Al banco Pese a no. que este señor, pese a que este señor que estaba supuestamente en el audio participando, el señor, esta persona y se está conversando pues de recursos del banco, que dicho sea de paso son parte de los recursos del Estado. En ninguna parte se ha hecho un allanamiento o un auto urgente en las oficinas del Banco del Pacífico. Yo no conozco de eso. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a los señores Novoa, por ahí recordarán ustedes que mandaron un Twitter diciendo, indignados supuestamente, que incluso mandaron una carta que subieron en las redes sociales, y ya todo el mundo se ha olvidado de los señores Novoa, ¿no? No se sabe si han regresado, no se sabe si hay abierta una investigación en contra de ellos, porque aquí por rumores o chismes de pasillo, la Fiscalía General abre investigaciones, hace actos urgentes, hace allanamientos. Sin embargo, de lo cual, en este caso, si es que es a una persona que se ha dado el allanamiento, pero no se ha dado al Banco del Pacífico, no se ha dado a los señores Novoa, y nadie ha vuelto a hablar de eso. Ahora nos estamos acordando de esta gente que no ha regresado, entiendo yo, al país, y tampoco es que ha vuelto por lo menos a mandar una publicación en su cuenta de X, ¿no? Como lo hicieron apenas se filtró el audio. Y nunca lo negaron, ¿eh? Porque Ricardo Novoa dice que sí se reunió con el abogado Toledo, que es era el abogado de Mayra Salazar. Nunca negaron nada. Eso demuestra que alguna cosa puede haber allí. Y hay Sí, mucho que pero o sea, investigar. bueno, en estricto derecho, ellos no deberían tampoco justificarse, ¿no? Porque si es que alguien debe hacerlo, es la fiscalía, es la encargada de investigar estas, este tipo de conductas, porque además se trata de un caso de relevancia nacional que justamente tiene o tendría que ver con con la cooperación eficaz de Mayra Salazar, que tiene que ver con una
con un proceso de delincuencia organizada de altos funcionarios públicos, como por ejemplo Wilman Terán y otros, y que se trata de un escándalo nacional. De tal manera que no se trata pues simplemente de un caso de dos personas que de a pie, sino que se trata de relevancia nacional, de tal forma que la Fiscalía, al haber escuchado este tipo o digamos, al haberse enterado que es de conocimiento público, fue de conocimiento público este audio, tenía que haber hecho o iniciar las investigaciones de forma inmediata y expedita en contra de esta gente. Claro, ellos no tienen la obligación de decir hicimos o no hicimos, pero es la Fiscalía, y para eso existe, y para eso está dentro de la Constitución las funciones de la ley, las funciones de la Fiscalía, y parece que se duerme. Por eso es que todo el mundo, o entre comillas, ¿no? Todo el mundo, o hay un claro crítica de mucha gente en contra de la Fiscalía, que es selectiva, ¿no? Para unas cosas, sí, hace o hace las peticiones de actos urgentes de forma inmediata, y para otra parece que se duerme. De tal manera que eso ya queda en la idea del ciudadano, que la Fiscalía no trabaja en función de perseguir con inconductas de los ciudadanos, sino lo hace en función o lo haría en función de perseguir personas de acuerdo a sus intereses políticos, ¿no? Entonces, la Fiscalía parecería que hace o inicia sus investigaciones en función del interés político y no en función de la administración de justicia, de la paz social, de la Constitución y de la ley. Doctor Montenegro, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Permítame, por favor, agradecer a nuestros seguidores a través del chat y a quienes colaboran con nuestra transmisión, como el caso de John Zurita, que ha hecho 2 aportes. Muchísimas gracias, John. Y su mensaje también, en el cual pues dice: Guayaquil, de mis amores, de mis nostalgias. John Zurita, muchísimas gracias por su aporte. Efectivamente, Guayaquil celebrando sus 489 años de fundación. Doctor Montenegro, esto de la cooperación eficaz se ha vuelto lo más común, ¿verdad? Ser no el chismoso, pero sí el colaborador, ¿no? De casos tan vergonzosos. En este caso, por ejemplo, de la justicia, donde jueces, juezas, políticos han estado involucrados. Pero ¿cómo se puede cambiar esta situación de beneficio cuando la justicia está manchada, cuando no se puede creer ya en una verdadera justicia porque sus operadores, sus autoridades tienen rabo de paja? A ver, Gustavo, la cooperación eficaz es una institución que en un sistema de derechos y justicia como el de nosotros tiene que existir, porque eso hace que viabiliza para que el funcionario encargado de investigar, que es el fiscal, pueda llegar a la verdad procesal, pueda llegar a demostrar la participación de un hecho delictivo ante el juez. Está bien, es una institución que tiene que existir. El problema, como usted dice, no es esta institución jurídica de la cooperación eficaz como tal, sino es la actuación de las autoridades, tanto de la Fiscalía como de los jueces, pero principalmente de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el juez acoge la petición del fiscal, porque es el fiscal, el que tiene que justificar y, y, y fundamentar que esa cooperación ha sido, en efecto, eficaz. Es decir, que quién tiene, o sea, de quién tenemos que hacer un cambio realmente radical, profundo, es en la Fiscalía, principalmente en su cabeza. Cuando la persona, el ciudadano o el profesional que llegue a ser
fiscal general, sea probo cuando se someta al concurso una persona que realmente gane de manera o cumpliendo con los requisitos que determina el ordenamiento jurídico, y esa persona se concientice, se meta en la cabeza de que el estar en el cargo de fiscal general del Estado es en función del ciudadano y es en función de la administración de justicia para llegar a la verdad procesal y a la debida diligencia. Pero si la Fiscalía General del Estado, a través de su principal funcionario, que es el fiscal general o la fiscal general, no tiene conciencia de eso, y en este tipo de casos lo hace de forma política, entonces se distorsiona y se tergiversa, se malutiliza esta institución. Pero, disculpe que lo interrumpa, pero pierde peso, pues entonces, la institucionalidad, en este caso de la cooperación eficaz, cuando solamente se escucha la versión de una persona que ha cometido delito, porque Mayra Salazar no es ninguna santa. Mayra Salazar ha confesado, inclusive ha dicho que se arrepiente de todo esto, le da las gracias a la fiscal de que la ha salvado, porque posiblemente la podrían haber asesinado. El hecho de no permitir que responda a las respuestas de los imputados, del resto de imputados, ¿ya pierde peso o no? Así es. Y ahí sí, como yo decía anteriormente, es función de los jueces, porque son los jueces los llamados a controlar lo que pasa en las audiencias. Ahora, si yo voy a rendir un testimonio y el juez me ordena a que conteste, yo tengo que contestar. Son reglas de litigación oral y que los jueces tienen que conocer a la perfección. Si el juez dice, el juez ponente, que me parece que era el doctor Felipe Córdoba, dice, a ver, de su testimonio, ya doy mi testimonio, y después no quiero contestar preguntas, pues significa que estoy violando las reglas de litigación oral. Esas preguntas, dicho sea de paso, tienen que pasar un filtro de admisibilidad que tiene que ser controlada por el juez. Si esa pregunta que le está haciendo una de los sujetos procesales, ya sea la fiscalía o los abogados del resto de los sujetos procesales, son ilegales, inconstitucionales o ilegítimas, el juez tiene que hacer un análisis de admisibilidad, pero no decir, no pueden preguntar y la señora no va a contestar, y todo lo que le preguntaban los abogados de los otros procesados, no quiero contestar, no voy a contestar. Es decir, en definitiva se hizo lo que dijo Mayra Salazar, y eso pues ha sido y agradecerle entonces a la Fiscalía en palabras de ella misma. Es decir, que desdibuja, como usted mismo lo menciona, desdibuja la institución de la cooperación eficaz porque la instrumentan de forma inadecuada para poder poner en función de ciertos intereses. Todo lo que está dentro del ordenamiento jurídico, cuando es bien utilizado, es en favor del ciudadano, en favor del país, en favor de la administración de justicia. Pero esas mismas reglas que se encuentran en el ordenamiento jurídico, en las leyes, pueden ser mal utilizadas en detrimento de la administración de justicia y en favor de ciertas personas. Lo que parecería que podría haber en nuestro país en ciertos casos. Doctor Montenegro, y en esa selectividad que tiene la Fiscalía para escoger los casos, el más reciente es en contra del alcalde Aquiles Álvarez y sus negocios. Sin embargo, cuando se trata de otro tipo de denuncias, ahí no hay allanamientos. Le pongo ejemplos, por ejemplo, lo que pasó con las empresas estas que se quisieron apoderar del territorio de Oloncito, que está en manos de la esposa del presidente de la República, y otros casos más que involucran a personajes del entorno del presidente, ahí no hay allanamientos. Esto de los allanamientos
¿Es solamente mero show o es necesario para demostrar qué, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es de que los allanamientos también están dentro de los procedimientos penales para que de las actuaciones fiscales, para que el fiscal solicite al juez como acto urgente, porque, por ejemplo, se puede perder los objetos que pueden ser de las inconductas penales. Pero en este caso, definitivamente es un circo. ¿Por qué? Porque primero lo que hacen es mediatizar, por ejemplo, en el caso del alcalde de Guayaquil, lo que han hecho es utilizar el allanamiento para mediatizar en contra del alcalde de Guayaquil y ir en detrimento de su imagen política. ¿Por qué? Porque podrían hacerlo perfecto si es que se sospecha o si es que la fiscalía tiene indicios con respecto a o existe una denuncia de por medio que podría ser objeto de investigación en contra del alcalde de Guayaquil y de sus empresas y de sus negocios particulares y privados, podrían haberlo hecho de forma un poquito más reservada, porque además las actuaciones fiscales siempre tienen que ser de forma reservada, incluso para precautelar que los responsables de un presunto delito no puedan escaparse, fugarse, ¿no? Entonces, tiene que ser reservado las actuaciones fiscales y de forma sigilosa para que no hayan este tipo de consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace en cambio la Fiscalía General del Estado que hoy tenemos? Es mediatizar, sacar por redes sociales y los medios de comunicación que están afines a ellos, se mandan a hacer logos para cada uno de los casos que tienen y en definitiva, de lo que se escuchaba ayer, escuchaba yo al alcalde de Guayaquil, Álvarez, decía que no había habido ningún allanamiento, sino que de forma espontánea, ellos habían abierto las puertas y habían aportado para la investigación. ¿Qué tenía que haber hecho la señora, o digamos, la Fiscalía General del Estado? Tenía que haber notificado con el inicio de la investigación y, en ese sentido, solicitar que el sospechoso dé las facilidades para que se le pueda investigar y si es que el sospechoso no hubiese dado o no hubiera dado las facilidades, ahí hacer un allanamiento de forma reservada. Pero además hay que tener en cuenta, lo que pasa es de que esta Fiscalía General del Estado es tan irrespetuosa con los derechos humanos, humanos, porque la Corte Constitucional en el 2018 dice que las personas que se encuentran dentro de una investigación penal tienen que ser notificadas desde el primer día que son investigadas. Eso es una regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en el 2018. Regla jurisprudencial que no se la cumple nunca, ¿no? Porque cuando se trata de este tipo de casos o cuando se trata de aparentemente de perseguir a alguien, ni siquiera le notifican, llegan, le tratan de hacer un allanamiento o incluso le botan la puerta para hacer registros en las viviendas, en los lugares de trabajo, en los vehículos, etcétera. Entonces se trata efectivamente de un show. Hay que recordar que estamos a 2 meses y medio de que se inscriban los candidatos presidenciales. Entonces, como que sí da a pensar de que coincide que se hagan este tipo de shows y de circos justamente en cuestiones, en procesos electorales o en próximas elecciones. Eso es una reflexión que le acaba de hacer el mismo alcalde. Entonces, ya pasó justamente hace un año. Pasó algo, ha pasado ya en procesos electorales anteriores, que justamente
suceden este tipo de circos, de mediatizaciones, en definitiva. Además, sí llama la atención que la Fiscalía ocupe sus redes sociales, ocupe dineros, o sea, recursos haciendo los logos, prácticamente haciéndose una propaganda como que se está, como un negocio privado en el que me estoy haciendo propaganda para que me contraten mis servicios, ¿no es cierto? Entonces, deja mucho que desear esas actuaciones que adicionalmente dan a entender de que la Fiscalía está preocupada en cuestiones políticas y que el ciudadano que es víctima de un delito no puede acudir porque la Fiscalía, en lugar de investigar el delito que podría yo o cualquier persona, ciudadano de a pie, ser víctima, va a ser dejado a un lado porque están haciendo logos, haciendo mediatizaciones, shows, circos, persiguiendo a los políticos. En esos allanamientos se ve una persona con la fisonomía de la fiscal. ¿Es ella misma la que acude a estos allanamientos en el caso del alcalde, por ejemplo? La fiscal general no tengo idea, pero sí podría hacerlo ella. Podría sí hacerlo. Podría, sí, porque la ley lo determina, sí, pero normalmente esto lo hacen los... Claro. Porque la fiscal general, el fiscal general tiene otras funciones además de investigar en casos concretos. Tiene otras funciones incluso en el ámbito administrativo de la Fiscalía General, de tal manera que pues sí llama la atención que esté justo donde le toca estar haciendo el allanamiento donde estaba, digamos, en las propiedades del alcalde. Pero también llama la atención porque esto no pasa nunca, ¿no? Usted no le ve un allanamiento al fiscal general del Estado normalmente, ¿no? Sí, es un poco llamativo. ¿No? Sorprende que la fiscal se ponga la camiseta y vaya a Guayaquil o esté en Guayaquil haciendo este tipo de diligencias, ¿no? Sí llama la atención. Que además hay que enfatizar que estas peticiones de actos urgentes o allanamientos tienen que ser fundamentados y los jueces, al ordenar los allanamientos, tienen que hacerlo de manera motivada y justificada, algo que tampoco pasa nunca, ¿no? Solamente basta con que el fiscal pida porque sí y el juez le da paso. Y en donde el juez tiene que controlar si es que el sospechoso fue notificado, que yo entiendo que podría entender que no fue así. Y en ese sentido, los alcaldes están sujetos a fuero de corte provincial. ¿Podría un juez o la misma Fiscalía Nacional incurrir en alguna detención contra el alcalde si así lo sugieren? Tiene que ser el fiscal provincial el que lleve a efecto la investigación y todo tipo de diligencias. Si es que está dentro de la Fiscalía General, tiene que haber el desplazo a la Fiscalía Provincial para que la Fiscalía Provincial lleve a efecto la investigación como corresponde. Pero si es que pero realmente como se trata de una cuestión reservada, no sabemos a ciencia cierta cómo están llevándose las cosas. No obstante, pues todo lo que estamos haciendo es en función de lo que ellos mismos lo promulgan a través de sus redes, ¿no? De sus redes sociales. Claro, el alcalde ha manifestado pues total colaboración en el tema y lo considera esto definitivamente una persecución política. Pero es una persecución política que viene desde el gobierno. O sea, el presidente le dispone a la fiscalía que haga esa persecución política. O sea, el presidente hace 3, 4 días creo que dijo hubo, se mandó un comentario en alguna rueda de prensa, en alguna conferencia de prensa, no recuerdo muy bien,
Y no pasan ni 72 horas y se da esto del alcalde, ¿no? Sí, a mí me da la sospecha, a mí me da la impresión que mañana el presidente dice una cosa y la fiscalía cumple con esa disposición, lo que da a entender de que no existe ni siquiera una independencia en lo que hace la fiscalía, ¿no? Porque si mañana el presidente le dice una cosa, literalmente, 48 horas después se hace. Y tanto que ellos han criticado, ¿no? A gobiernos anteriores, concretamente, para no ser tan difusos y abstractos, tanto que han criticado y que se supone ellos, ciertas personas, que ha hecho Rafael Correa en las sabatinas. Porque a Gustavo Yalc le acaban de hacer incluso una pregunta hace unos días en una entrevista, en el sentido de que si es que él cumplía lo que decía Correa en las sabatinas. O sea, como dando la entrevista se iba encaminada a una especie de reclamo, una especie de hacerle quedar mal, pues, a Gustavo Yalc. Entonces, ese ha sido un criterio que que ha tenido siempre esta gente, ¿no? Incluso el mismo presidente actual. Y sucede que estamos haciendo lo que ellos supuestamente, o lo que ellos critican y que supuestamente pasó en el gobierno de Correa. Entonces, prácticamente estamos haciendo lo que ellos mismos critican. El presidente dice una cosa, mañana se cumple por parte de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado no tiene nada que ver con la Presidencia de la República. Y a pesar de eso, coinciden las disposiciones bueno, no disposiciones, sino los rumores que da el presidente, y 2 días después se hace un allanamiento. Una forma de jugar con la percepción ciudadana, porque esa es la figura, ¿no?, de la lucha contra la corrupción, que este gobierno está luchando contra la corrupción y cosas como esa. El mismo logo, usted lo acabó de definir, el logo ese que crearon de la AA con tonos, la AAA con la torre petrolera, los colores de la bandera de Guayaquil, son para jugar con la percepción ciudadana. Son para jugar con la percepción ciudadana a punto de las fiestas julianas, a punto de las elecciones y con no recuerdo cómo se llama una llama roja que tiene justo que coincide con el logo de la Revolución Ciudadana. Es decir, es una persecución pura y dura, no solamente contra el alcalde, sino contra un movimiento político que además, independientemente de que nos guste o no nos guste, este movimiento político es una de las mayores fuerzas políticas en el país. Entonces, lo que quieren hacer, como usted dice, es jugar con la percepción ciudadana a punto de elecciones para que quede en el inconsciente colectivo y digan, es que ese logo, que solamente es de dibujos, ¿no? Ese logo representa corrupción e ir en detrimento de los votos que podría tener ese movimiento político. Así se juega con la conciencia de las personas, del ciudadano, y así se la instrumenta la Fiscalía General del Estado, que no está sirviendo a la ciudadanía para perseguir delitos en un momento tan difícil que tenemos ahora de delincuencia. La Fiscalía está dedicada a perseguir a la Revolución Ciudadana, hay que ser concretos, está dedicada a perseguir a la Revolución Ciudadana, incluso haciendo dibujitos y no haciendo lo que le corresponde para formular cargos y acusar a las personas que cometen infracciones penales. Un lavado de cerebro, mi estimado Jaime. O sea, está persiguiendo a personas, no a los delitos, con lo que usted nos dice. Es correcto. La fiscal. Está persiguiendo personas por intereses políticos de otros movimientos políticos. O sea, necesito que
ese movimiento político que está ahí conformado por esas personas, como es fuerte, necesitamos quebrantarlo, disminuirlo para favorecer aparentemente a otros movimientos políticos y tener la carta abierta o más fácil el camino para otros movimientos políticos, porque saben que ese movimiento político es fuerte y que al disminuirlo existen mejores posibilidades para una reelección, para, para acceder a cargos de elección popular. Doctor, ¿qué va a pasar cuando el poder nos siga de ese lado? ¿Qué va a pasar con la fiscal? De pronto ya la fiscal no tenga el cargo. ¿Cuál podrían ser las consecuencias? Estas personas que son instrumentos del poder son los más débiles. De tal manera que cuando dejan de ser útiles al poder, son los que primero sufren las consecuencias, porque tú ahora me puedes servir porque tienes un cargo en el que yo puedo instrumentar o puedo manipular. Pero cuando tú ya no estés ahí, ya no eres nadie y simplemente te abandono y te doy la espalda porque ya no me sirves. Eso puede pasar con aquellos funcionarios que son instrumentos, que son funcionales a los poderes fácticos, a los poderes innominados que dicen ciertos experimentados o gente sabia de derechos humanos y de derechos constitucionales. Estos poderes innominados, cuando ya no requieran del servicio de esta gente de a pie que tiene cargos importantes, los abandonan. Ese es el riesgo que ellos corren. De tal manera que el riesgo que ellos tienen al ser los más débiles es muy grande, porque después están presos, después están huidos o cosas peores por no decirlas. Entonces, lo que le pasa mañana a pasa lo que le pasa a Terán y lo que le podría pasar a funcionarios de la Fiscalía General del Estado, por no dar nombres, pero sabemos quiénes son, y que en este momento funcionan en favor de estos poderes. Cuando salgan, que ya mismo tienen que salir porque los cargos son efímeros. Así es. Mañana o pasado tengo que salir porque la Constitución y porque la ley me dice que tengo que estar de forma temporal en un cargo. Cuando yo ya no sea útil para ellos, me olvidan y no me respaldan. Ese es el riesgo, y estamos a punto de que la administración, que la Fiscalía General, que haya nuevo concurso para fiscal general del Estado, ¿no? ¿Usted no cree que detrás de la fiscal hay algún operador político que tiene una agenda y que ordena? Creo que sí. No me consta. Bueno, usted sabe, yo le he dicho varias veces, aquí tenemos que ser muy delicados en lo que se dice con la fiscal general. Vaya a ser que nos allane. Creo que sí. Exacto, que mañana ya mismo me allane o que esté yo preso. Pero creería que sí. ¿Por qué? Porque es a todas luces que el presidente dice una cosa, como ya digo, y en 48 horas de eso se hace, y en contra de un movimiento político, y con allanamientos infructuosos, y con allanamientos que podrían incluso sin tener objetivo, porque el alcalde dijo, si a mí me habrían pedido que yo participe o que ayude en la investigación, yo lo habría hecho. Aquiles Álvarez no se habría ido tan fácilmente. Y la postura del alcalde es muy clara, ¿no? Y se lo ve con la seguridad del caso cuando habla, ¿no? Sí, y mire,
el fin de semana anterior hubo un impasse entre unos mensajes, digamos, subliminales entre el alcalde y el presidente, ¿no es Así cierto? es. Entonces, 4 o 5 días después, allanamiento. O sea, la Fiscalía General del Estado es una oficina más de Carondelet, parecería. Entonces, el ejecutivo le dice, a ver, le llama por teléfono, le dice, allanemos a este fulano que me es incómodo, y le allanan. Entonces, yo como persona, yo soy un abogado que me gano la vida en defensa de las personas frente al sistema de justicia. Cuando uno va a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie o se dé un allanamiento, es extremadamente complicado por los tiempos, porque la Fiscalía tiene pies de plomo y la lentitud es extrema. ¿Qué percepción me da a mí de eso como ciudadano común y corriente? Es que la Fiscalía no sirve no me sirve para investigar lo que me han hecho, los posibles delitos de los cuales yo he sido víctima, si no está preocupada en hacerle caso al presidente. Eso es lo que me deja a mí como ciudadano. Y es una lástima, ¿no? Que personas se presten para hacer esto y para perseguir. ¿Cuántas personas inocentes tal vez pueden estar presas dentro de todas las persecuciones que se hace a través del sistema de justicia de este país? Lo que pasa es que para ir en contra de alguien, también hay daños colaterales, ¿no? Hay gente que va presa, que no las conocemos, que no tienen la trascendencia mediática, pero que son colaboradores de los perseguidos, ¿no? Colaboradores de los perseguidos, empleados de los perseguidos. Y esa gente injustamente es privada de su libertad y es gente que no tiene recursos y que tiene que estar metida en una cárcel de forma injusta y solamente como consecuencia, como blanco, por el blanco de estos funcionarios, de estos poderes, porque ya digo, siempre el que paga los platos rotos es el más débil, el que se encuentra de a pie, el que a nadie lo conoce, las personas sin voz, esas personas, los que están de forma colateral, supongamos, me invento. Supongamos que en este allanamiento se hubiera podido hacer, se ordenaba la detención de alguien, de un colaborador, de un empleado del alcalde. Esa persona nadie la conoce y está de forma injusta privada de su libertad. Es decir, que estas actuaciones no solo van en contra de un político o por el hambre, la sed de destruirle a un político, sino que hay daños a terceros, por decirlo de alguna forma. Al final, doctor, ¿usted cree que se vengan tal vez más allanamientos, no al alcalde, tal vez a otros actores de la línea progresista? Totalmente. Esto va a venir, va a llegar, porque ya se acercan elecciones. La línea progresista a través de la Revolución Ciudadana es un movimiento muy fuerte, de mucha acogida en todo el país. Es la primera fuerza política y ese podría ser el principal objetivo de otros actores políticos, de otros, y que están en este momento en la función pública, y que podrían tener influencia en la Fiscalía General del Estado. Y entonces se tiene que estar atento porque tenemos agosto y septiembre para desprestigiar a toda el movimiento de la Revolución Ciudadana concretamente, porque es el visible, es el más fuerte, es el principal objetivo político ahora por decirlo de alguna forma, de destrucción para que no tenga una acogida en las próximas elecciones. Porque hay gente interesada
el mismo presidente, esté interesado en reelegirse, ¿no es cierto? Se reelee. Entonces, hay que tener en cuenta, y más aún viendo cómo actúa la Fiscalía General del Estado, de tal manera que este show de la Fiscalía General del Estado nos queda para rato. Ya se han de haber mandado a hacer otros logos, probablemente van a haber otros allanamientos, van a haber otros comunicados en las cuentas de X de la Fiscalía. Entonces, aquí tenemos que sentarnos con Canguil a ver el show y el circo de la Fiscalía General del Estado en lo que viene, y no solo hasta septiembre, sino hasta que lleguen elecciones. Claro, y ya la última, esta sí es la última, doctor. ¿Qué criterio tiene usted sobre la prisión que le hicieron y el asalto que hicieron a la Embajada de México para apresar a Jorge Glass? Es una vergüenza. A ver, nuestra sociedad, nuestra cultura es de incumplimiento, irrespetuosa. Los latinoamericanos nos caracterizamos por ser una cultura incumplidora. En todo incumplimos. Pero eso, en el caso que me pregunta, se vio reflejado por el primer funcionario público, que él salió a decir después de la incursión, del asalto a la Embajada de México, sacando pecho que él ha sido el que ha ordenado. O sea, sin vergüenza, sin tener vergüenza, sin ponerse colorado, dijo: yo fui el que ordené que hagan este allanamiento o que se metan a la Embajada de México. Es una vergüenza bajo todo punto de vista. ¿Por qué? Independientemente, si la persona que pidió asilo está o no está, no estaba sentenciado, independientemente si el país que le dio el asilo fue respetuoso o no fue respetuoso con el procedimiento para otorgárselo, no significa que nosotros también podamos hacer lo que estamos criticando contra el otro estado, del otro estado. Es decir, que mañana, si es que consideramos que un país vecino comete una arbitrariedad en contra de nosotros, también nosotros tenemos que hacer lo mismo y tenemos que ser aplaudidos. Pero esto también es un objetivo, fue por razones políticas. No es como dice el presidente, es que lo que pasa, la dignidad, la soberanía, que dicho sea de paso, no está respetando la soberanía porque Jorge Glass se encontraba en otro país y fue de ahí secuestrado de otro país. No es como él lo dice, es con el fin de que el ciudadano, su imaginario, en el imaginario colectivo, diga: mira, el presidente está haciendo todo para eliminar la corrupción y ganar votos. No es ese el objetivo, no es ese el objetivo. El objetivo es que la gente crea que él está haciendo bien su trabajo, que no lo está haciendo, para después poderse reelegir en el mismo cargo de presidente, ser reelecto al mismo cargo de presidente, incumpliendo lo que determina el ordenamiento jurídico internacional, dejándonos en un verdadero bochorno internacional y con la conciencia de que, por eso es de que los otros funcionarios hacen lo que quieren y lo que les da, discúlpenme, la gana. ¿Por qué? Porque si es que el presidente hace lo que hizo, ¿qué yo no puedo hacer? Si yo soy juez, si yo soy fiscal, si yo soy director de alguna entidad pública, ¿por qué? Si yo soy ministro, si el presidente también hace lo que le da la gana, aquí todo el mundo podemos hacer lo que nos da la gana. Somos irrespetuosos y el ciudadano común más. ¿Quién me obliga a mí a cruzarme un semáforo, robarme las pertenencias de otra persona? Aquí como todo el mundo hace lo que le da la gana. Aunque la regla diga que no, yo puedo hacer lo contrario, porque el presidente me da ese mal ejemplo también. Doctor, con todo lo que el análisis que usted hace,
y se me viene a la mente, ¿no? Siendo un poco extremista, que podría haber sido peor lo que podría haber ocurrido en la Embajada de México. Por último, si el presidente creía en ese momento conveniente que había que darle de baja a Jorge Glass, podría darse. Siendo extremista, ¿no? Y tal vez justificaban porque decían que era un delincuente, así como lo están diciendo siempre. Justificaban diciendo que de pronto era por aplicar el uso progresivo de la Ley de fuerza. fuga. Mañana decían es que Glass estaba con una pistola y tocó disparar. O quería accionar un tiro y Le ponían un arma en la mano. Fácil aquí es fácil hacer sembrar o montar casos. Es facilito. ¿Por qué? Porque esa actuación que cometió el Estado ecuatoriano es grave. Porque además pudo haber habido consecuencias. Ojalá no digan que yo también estoy haciendo traición a la patria, estoy pidiendo que México nos invada, así como lo hicieron con Correa. Pero la consecuencia habría sido esa. Si mañana pasado a México se le ocurría decir que eso era una violación a su soberanía, podrían haber consecuencias bélicas. ¿Qué tal si es que lo hacíamos con Colombia? Supongamos ya que Glass se ingresaba a una oficina diplomática colombiana aquí en Quito y el Ecuador entraba. Por la cercanía, ¿qué tal si habría habido un conflicto bélico entre Colombia y el Ecuador? Porque consideraban que eso se trataba de una invasión a territorio colombiano o al otro, del otro estado. O sea, creo que el interés político que tiene el presidente va más allá o sea, no está enmarcado en el razonamiento lógico, coherente, de sentido común. Por eso es de que sus actuaciones, su forma de hablar dan mucho que desear, porque el hombre a veces comete, no sé si es una imprudencia, no se sabe si es, qué es, pero lo que se hizo es una barbaridad bajo todo punto de vista. En sociedades avanzadas eso no pasa. Doctor, eso es una... Por ejemplo, en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Si el Ecuador tenía ahí a una persona que era de interés de la justicia estadounidense, estoy seguro que Estados Unidos no se metía a un consulado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque son respetuosos, porque entonces todo el mundo matémonos, todo el mundo invadamos las tierras y metémonos bala, pues. La verdad que ahí el tema se vuelve más complejo porque todavía no hay una resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia y mientras esa resolución no se dé, seguimos siendo el mal ejemplo en el mundo de justicia en este país y el presidente tiene las de ganar. Hasta ahora él es el gran ganador. Mire, eso va en detrimento justamente de la economía nacional. Uh-huh. ¿Usted cree que una empresa, una organización económica grande, privada, le interesa venir al Ecuador cuando aquí no se respeta nada? Cuando aquí se meten a la embajada de otro país y salen a decir que sí, que bien, que estamos por la soberanía y tanta cosa. Y sacan pecho. En todo aspecto, en el aspecto de inversión, yo no soy economista, no soy un experto, pero tengo sentido común. En el aspecto del turismo, ¿qué persona le interesa hacer turismo o empresas internacionales que les interese promover el turismo aquí, cuando aquí no se respeta nada? Cuando aquí salgo y me pueden matar, salgo y me pueden meter preso porque sí, me meto en una embajada me dan asilo político y no se respete el asilo. Entonces, yo hace años había una serie norteamericana, ya me estoy olvidando ya el nombre, de los años 80.
dice, se van a hacer un viaje al Ecuador, y sale el Ecuador desde los aires y se ve que todo es selva. O sea, como que dan ese mensaje, ¿no? Que el Ecuador es una verdadera selva y que no hay vías y que no hay comunicación, etcétera. Si nos ven así nos ven ahora que somos prácticamente gente que no tenemos ningún respeto por nada, que vivimos prácticamente disminuidos y lo hacemos todo por a la fuerza y todo como que estuviéramos en la época de la piedra. Así nos ven en el campo internacional. Hay que preguntarle a un ciudadano canadiense, por ejemplo, si es que llega a conocer lo que está pasando aquí en el Ecuador con respecto a todo lo que hace el presidente, concretamente lo de México. ¿Qué pensaría? Entonces a nadie le interesa ni venir ni invertir en el Ecuador justamente por ese tipo de irrespetos. Y eso va en contra de los intereses del ciudadano, porque al ciudadano lo que le interesa es trabajar, tener dinero para llevar para tener que comer, para curarse, es lo que le interesa al ciudadano. Al ciudadano no le interesa si es que la soberanía ni nada de eso. Más bien esto viola todo tipo de principio de soberanía nacional. La mayor preocupación de la población ecuatoriana, doctor Montenegro, Jaime, es vivir. No sabemos en qué rato nos van a quitar la vida. O la libertad, que es casi igual que quitarle la vida, porque una persona que la encierren de forma injustificada o por ambiciones políticas, también es matarlo en vida. Así es. Entonces, aquí usted sale, le puede pisar fácilmente un carro. Nadie respeta aquí las señales de tránsito, las velocidades, etcétera. Entonces, usted sale, lo puede matar un accidente de tránsito. Sale, puede matarle un sicariato, ser una víctima colateral, un robo, etcétera. Sale, le extorsionan. Oiga, pero además, tenemos un IVA incrementado, ¿no? Del 3%, y hasta la fecha seguimos teniendo extorsiones, seguimos teniendo sicariatos, etcétera. Recientemente, en Teleamazonas, para ser claro y específico, en Teleamazonas hay la alarma de que a cada momento, todos los días existen muertos, existen asesinatos, existen sicariatos, y el 15% subido en el IVA, o el 3% Están subido. pidiendo contribución ahora a las empresas y a los ciudadanos. Increíble. Imagínense, el gobierno, la administración pública es tan ineficiente que le toca pedir caridad a privados. Sí, de ineficientes esta administración pública. Ahora, nadie se da cuenta ni sabe. Ayer estaba yo hablando con un oficial de la policía. ¿Sabe cuál es sabe qué es lo que le dicen? Trabaje como pueda y con lo que tenga. Esas cosas no se saben porque los funcionarios que trabajan en la policía no los dan a conocer por el miedo a las represalias. Pero la policía, si se hiciera una investigación profunda y exhaustiva de cómo en este momento se encuentra la policía, vamos a ver que el incremento del 3% no sirvió absolutamente de nada y que el plan Fénix no existe porque ni siquiera la policía está bien dotada. No hay ninguna preocupación de parte del Ejecutivo y del Ministerio en función de darle a la policía mayor robustecer sus funciones, a su gente, a sus policías, a sus patrulleros y etcétera de cuestiones. Sigue siendo igual con el 3%. No se ha justificado realmente el incremento en el IVA. ¿Y quién es el que sufre las consecuencias? El consumidor final. Cuando usted va a comprar cualquier cosa, el 3%, el 3%, el 3%. Usted solamente en cosas sencillas se da cuenta. Una persona tiene una cuenta de ahorros y tiene $10 en la cuenta. Solo puede sacar $10 con una tarjeta de débito. No puede sacar porque ya se le incrementó el IVA en el servicio que le da el cajero automático.
si es que es de otro banco al que va a sacar. No puede sacar ni sus $10. Solo en pequeñas cosas uno se da cuenta. Porque el cuento del gobierno era que ese 3%, la gente en los servicios básicos, o digamos, en el consumo de cuestiones básicas, no le afecta. O sí afecta en todos los sentidos, y porque además existe especulación, porque además la libra de papas que me compro en la tienda para hacer el almuerzo, no vale lo mismo pues. Entonces, todas esas cosas, este señor no sabe, porque él nunca ha ido a comprar a la tienda una libre papas. Solo un ejemplo, doctor. Le voy a poner una botella de agua. La botella de agua sale de la embotelladora al supermercado, paga IVA. Del supermercado uno va a comprarla, paga IVA. Y si uno paga con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, vuelve a pagar IVA. De esa manera nos cobran el IVA a nosotros. Y no ve, cuidado se diga que solo la gente que tiene dinero tiene tarjeta de débito. La tarjeta de débito en que uno saca una cuenta de ahorros en una cooperativa de ahorro y crédito. Porque tampoco es bueno ahora tener plata en el bolsillo, voy a comprar como dice usted, agua. El agua está incrementado el IVA. De tal manera que han encarecido la vida, y ese encarecimiento o ese incremento en la carestía de la vida no se compadece con lo que tenemos en la función pública. Mire, hace un momento, digamos, hace unos días, el Tribunal Contencioso Administrativo de aquí de Quito me ordenó que dé hojas porque ellos no tienen plata para imprimir las demandas. No tienen plata para imprimir los escritos, para imprimir las providencias. Y el 3%. No hay nada. Estamos sin salud, sin justicia, sin policías, sin obra pública. Como decía el economista Andrés Arauz, no hay ninguna obra pública. Este gobierno, ¿cuál es la obra pública icónica que ha hecho durante todos estos meses de gobierno? Como en la entrevista anterior, lo único que hace es echarse flores, sacarse fotos en Twitter o en X y decir, y ponerse a discutir con otros políticos en las redes sociales, en vez de ir a trabajar, en vez de hacer obra pública. Eso es lo que está dedicado este gobierno, a intereses exclusivamente de las personas particulares y que son parte de los poderes fácticos que siempre han sido, o se han creído, dueños de este país. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho. Buenos días. Un saludo cordial. Gracias al doctor Alberto Montenegro, jurista, conversando con nosotros en esta mañana, analizando la situación del país, el caso Metástasis, sentencias, y el caso del alcalde de Guayaquil y otros temas de coyuntura política.